bienvenidas a este primer reporte. Mariano, qué gusto saludarte bien temprano. Hola, Dio, ¿cómo estás? Se saluda a toda la gente que ya nos acompaña desde bien temprano. No se olviden que aquí van a tener toda la información para poder comenzar la jornada. Me gusta esa actitud y por supuesto 6:01 de la mañana tenemos que actualizar los datos del tiempo. Vengan para acá porque hoy es el último día de una jornada relativamente calurosa. A partir de mañana se instala ya otro panorama por completo, pero vamos a repasar los datos actuales. 24 grados la temperatura, la humedad al 70% y vientos a 11 kilómetros la hora con dirección este. Para hoy esperamos una máxima de hasta 34 grados con el cielo parcialmente soleado y vamos a ir cerrando con temperaturas entre los 23 y los 30 grados. Imagínense en horas de la noche todavía con 30 grados, realmente molestoso, pesado. Ayer se sintió bastante también eso. Y a partir de mañana, atención con esto, señora, señor, presten mucha atención, 14 de mínima, 23 de máxima, baja considerablemente la temperatura con la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Para el jueves, mínima de solo 12 grados, máxima de 16, muy corta allí la variación con la probabilidad también de precipitaciones. Para el viernes, probablemente el día más frío de este año, 11 de mínima, 18 de máxima con el cielo parcialmente soleado. No creo que la semana antepasada hizo un poco más de frío, vamos a ver, 10 grados más o menos. Bueno, para el sábado 13 de mínima, 23 de máxima con el cielo parcialmente soleado. Les decía, a partir de mañana ya cambia totalmente la historia y vamos a ir viendo cómo evoluciona con el correr de los días. Compartimos también la placa de cotizaciones bien temprano esta mañana. El dólar a la compra 6.500, a la venta 6.600 guaraníes. Nuevamente está subiendo el dólar. El euro a la compra 7.000, a la venta 7.800 guaraníes. El peso argentino a la compra 40, a la venta 50 guaraníes. Y cerramos con el real a la compra 1.150 y a la venta 1.220 guaraníes. Pasamos con ustedes rápidamente las tapas de los principales diarios del país. Vamos con el diario ABC Color, sí, 6:03 de la mañana, 6:03, título principal, renuncia Gusinki, pero llueven más denuncias. Sería solo la punta del iceberg en politización del plan. Las senadoras del equipo de Lilian Samaniego habían negado rotundamente, pero ayer finalmente dimitió. Ya son varios los casos denunciados y existe una lista de 500 bajo investigación de salud. Hasta exfiscal Rubén Candia Amarilla, de 66 años, y el exdiputado Cornelio Sawatsky, de 72, recibieron dosis. También aparecen 13 muertos inmunizados y suman 5 directores destituidos por anomalías. A la foto principal, escasas dosis y caos en vacunatorios, dice ABC Color, cuando todavía se espera que lleguen más vacunas al país para ampliar el rango de edad para las dosis. En muchos centros asistenciales reinó ayer el caos en el primer día de inmunizaciones. En Villarrica se tuvo que cambiar de local, o como en Mariano Roque Alonso, donde enfermos de COVID utilizaban el mismo pasillo. Cifra de fallecidos ayer fue de 81 personas. Vamos a los otros títulos. Un poco más abajo, otro de los temas que se presenta: Petropar y Banco Nacional de Fomento derrocharon en pagos extras a pesar de crisis. Festín estatal. Juez se resiste a apartarse pese a parcialidad manifiesta, caso de intento de acallar la libertad de prensa. Además, restricciones, toque de queda dictatorial. Detalles en la página 15. Compartimos también la tapa del diario Última Hora, el título principal que dice lo siguiente: crece escándalo por vacunación, saltan otros 500 sinvergüenzas. En la lista dada a conocer figuran personas con 20 años de edad. Uno de los inmunizados indebidamente es el exfiscal Rubén Candia Amarilla. En la nómina están funcionarios y miembros de juntas municipales. Fiscalía investiga. A la foto principal del diario Última Hora, más vacunatorios, pero siguen las falencias. En San Lorenzo, en el hospital de Calleí, hubo aglomeración de personas. Por tal motivo, Salud decidió mudar el local del partido UNACE. Sí, la inmunización a los mayores de 75, porque tienen un predio grande allí. Y en Asunción, en la Secretaría Nacional de Deportes, la aplicación de dosis a abuelitos fue fluida y ordenada en el Autobac. Hoy les corresponde a los que su cédula de identidad termina en 3, 4 y 5. Vamos a los otros títulos. Un poco más abajo, Itaipú aduce antigüedad para los altos salarios. Ceprelat también pagó bonificaciones adicionales en la página 11.
Y este tema, Gusinki renuncia para evitar ser expulsada, admitió que recibió la dosis y que mintió para no comprometer a sus vacunadores. 6:06 de la mañana, 6:06. Vamos ahora al diario La Nación. Ahí bien arriba, sí, arriba a la izquierda se presenta este tema. Comenzamos por ese lado. Informe. La Unión Industrial Paraguaya afirma que informe CADEP genera mala reputación y usa datos erróneos. Y vamos al otro título superior. Dice vacunas, la contraposición de las dos caras. Filas de 5 cuadras en Autobac y otros lugares con muy poca gente en Asunción y Central. El título principal, renunció Mirta Gusinki a su banca irregular en el Senado. Robert Núñez vinculado al clan Samaniego. El doctor Robert Núñez llegó al cargo de presidente de la seccional Colorada número 4, era director de la 18ª región sanitaria y fue destituido luego de hacerse público el caso de vacunación VIP que involucra a la ex senadora. La renuncia de Mirta Gusinki a su bancada dejó descolocados a varios de sus ahora ex colegas quienes operaban a favor de ella, como Lilian Samaniego, Salomón, Fernando Lugo, líder del Frente Guazú. Vamos a la foto principal con chicana número 18. Natalia Zucolillo evita la justicia, operación de prensa para apretar a jueces, dice. La directora de ABC Color, querellada por difamación, logró posponer de nuevo su juicio oral y público, presentando una nueva recusación contra el juez de sentencia Elio Velar. Es la chicana número 18 en el proceso en el que también está querellado el periodista Juan Carlos Lescano. El motivo esgrimido se basa en las publicaciones contra el mencionado juez, hechas por ellos mismos en su medio. Vamos a los temas que se presentan ahí a la derecha, sí. Solidarios, 2.000 platos a hospitales. Nacho Mazulli y cientos de voluntarios siguen ayudando. Vamos al ámbito internacional y esto que realmente sorprende. En Perú, maestro rural es el favorito a presidente. Imagínense, el izquierdista Pedro Castillo disputará el 6 de junio el balotaje con Keiko Fujimori por la presidencia de Perú. Y este título, Libertadores. Cerro desafía a Mineiro. El Ciclón de Barrio Obrero visita hoy a un duro rival en Belo Horizonte. Compartimos también con ustedes la tapa del diario 5 Días. El título superior que acompaña el logo dice: ejecutivos consideran vital acompañar el nuevo proyecto de ley de contrataciones. Y ahí abajo este tema, acusan de monopolio en transmisiones deportivas. La Dirección de Investigación de la CONACOM sugirió al directorio imponer una multa de $6 millones contra Teledeportes Paraguay por supuesta posición dominante al no ceder la retransmisión de los partidos del torneo local y contar con el 61% de la cuota del mercado. La firma afectada, a través de un comunicado, dijo que ejercerá su defensa y refutará cada uno de los puntos de la investigación en su contra. Seguimos con más títulos. Los depósitos bancarios crecieron un 15%, top 3 de carteras de ahorro. Pese a los efectos negativos de la pandemia, el volumen de ahorros en el sector financiero sigue en crecimiento y la cartera alcanzó los 18.145 millones de dólares, al cierre del primer trimestre. Más del 43% de los fondos están concentrados en 3 bancos, según datos del Banco Central del Paraguay. Además, ahí abajo se destacan otros temas. BMW, Perfecta Automotores incursiona en el e-commerce. Análisis: el 60% de la deuda pública es por la emisión de bonos. Navieras, empresa uruguaya, se instala en el país e invierte $25 millones. De esta forma completamos la lectura de tapa de diarios en esta mañana de 4 de mayo. 6:10 de la mañana y compartimos también el informe COVID de la víspera, en este caso el del 3 de mayo. Procesamos 6.011 muestras, 1.910 tuvieron como resultado positivo. Lamentamos informar 81 fallecidos, el total asciende a 6.653 decesos. 3.089 personas internadas, de las cuales 527 están en UTI. 1.921 recuperados, sumando así 235.374.
Y el total de confirmados a la fecha, 284.453 personas, según el informe del Ministerio de Salud. Vamos al desglose de los fallecidos. Vamos a arrancar con las franjas etarias. Sí, comenzamos ahí con los que se encuentran, los que tenían entre 20 a 39 años. 3 personas fallecieron entre esas edades. También hay 16 fallecidos entre 40 a 59 años y 62 fallecidos tenían más de 60 años. Vamos a la discriminación por sexo: 37 mujeres, 44 hombres, y la procedencia: los departamentos de Amambay, también la capital, después Boquerón, Caguazú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí y Misiones. Nosotros estamos verificando un registro de alrededor de 500 personas vacunadas que generan dudas bajo qué circunstancias accedieron al biológico. Se va a actuar administrativamente con una investigación, un sumario administrativo, y posteriormente se elevará el caso a Fiscalía para que determine o no si hay una causa penal. Muy bien, y bien temprano ya, con esta linda mañana, con este lindo amanecer, vamos a establecer un contacto hasta exteriores. Así es, Nata Cáceres, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Hola Violeta, hola Mariano, el saludo cordial también para todos los televidentes. Estamos aquí sobre la calle Eligio Ayala y Fulgencio Yegros, donde el reporte ciudadano o la denuncia ciudadana más que nada nos trae hasta este punto, porque queremos mostrar que está de forma peligrosa este alcantarillado, que ya sin tapa, sabemos que muchas veces se hurtan las tapas de hierro y luego se comercializan, y bueno, aparentemente eso ocurrió en este punto y ha quedado prácticamente ya al aire libre este registro que nos va a mostrar acá Diego Yaquet. Y reportamos esto porque puede ser muy peligroso para los automovilistas, así también para los motociclistas que transitan aquí durante la noche, durante la madrugada, teniendo en cuenta que es mucho más oscuro y de repente no pueden visualizar esto. Si ustedes se fijan, lo que es Eligio Ayala, una calle bastante transitada porque vienen todos los colectivos que van ya con destino hacia Colón, y así también los automovilistas que van hacia esa zona. Por lo tanto, a tener mucho cuidado, y esperemos que las autoridades competentes puedan solucionar este problema, ya que no hay ningún tipo de señalización y puede ocasionar cualquier tipo de accidente. Así que ya marcamos el lugar, Eligio Ayala y Fulgencio Yegros, para que tengan en cuenta entonces los conductores y así también al encargado de esto, Mariano y Violeta. Si bien es un peligro para el conductor de automóvil que le reviente el tren delantero, ¿verdad? Ese puede ser el perjuicio. Para un motociclista, la consecuencia puede terminar siendo fatal incluso, ¿eh? Sí. Así que ahí nos decía Natanael sobre Mariscal Estigarribia y Fulgencio Yegros, donde se encuentra este alcantarillado. Gracias, Natanael. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Son las 6:13 de la mañana. Querida televidentes, ayer renunció la senadora Mirta Gusinqui. Sí, 3:30 aproximadamente se daba a conocer este documento dirigido al presidente de la Cámara de Senadores, donde expresaba su renuncia. Y esta me dirijo por su intermedio a los demás miembros de la Cámara de Senadores para expresar cuanto sigue. Luego de reflexionar profundamente y dialogar con mi familia y de analizar con mis médicos tratantes, he decidido presentar mi renuncia indeclinable como senadora de la Nación en vista a la exposición, el grado de estrés y la exigencia de la ciudadanía hacia mi conducta. He tomado esa determinación de manera responsable. La legisladora da de esta manera un paso al costado tras admitir luego de días de negar su vacunación que fue inoculada contra el COVID-19, y la excusa o la justificación era que todo se trataba de que había un sobrante de vacunas y que por eso a ella le ofrecieron vacunarse. Su banca sería ocupada por Ramón Retamoso Delgado, ex titular de Puertos. De hecho, ya también llegó a ser suplente de otros legisladores de manera transitoria, y con esto volvería ya de manera oficial a la Cámara Alta.
hablando de irregularidades, ayer se dio a conocer una lista de 500 personas quienes aparentemente fueron parte de una vacunación irregular o recibieron las dosis de manera irregular. Entonces, esto se hizo vía redes sociales, insisto, se difundió un listado de 500 nombres que aparentemente accedieron. Ante este escenario, el Ministerio de Salud informó que tomará cartas en el asunto y anunciaron una investigación. De hecho, el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, ya ha solicitado al propio ministro de Salud, Julio Borba, que remita en carácter urgente la lista de todas las personas que han sido vacunadas fuera del rango de edad y que fueran detectadas por esa cartera de Estado. Entre estos nombres, por ejemplo, figuran, personas de mucho menos de 60 años y más, ¿verdad? Más de menores de 85, etcétera. O sea, personas que no formaban parte realmente del rango de personas que tenían que haber sido vacunadas en las etapas que se han desarrollado hasta el momento con la vacunación. Declaró la madre de la niña desaparecida en emboscada, Lilian Zapata, madre de Juliet, se presentó para prestar declaración en la Fiscalía Antisecuestros. La misma habló sobre el relacionamiento que tuvo con sus hijas y según la fiscal Irene Álvarez no mencionó nada novedoso que pueda aportar a la investigación. La verdad que su declaración se centró más bien en todas las circunstancias vividas con su hija hasta antes del día de la desaparición. Desde el inicio de la noticia criminis que se dio en fecha 16 de abril del año pasado, hemos colectado una serie de elementos, primero indiciarios, después que fueron corroborados por testificales, pruebas técnicas de extracción de datos de teléfono. Se fue construyendo incluso documentales que nos dan a nosotros elementos que vamos a analizarlos para la formulación mañana del requerimiento conclusivo. La verdad que ella se limitó a hacer un relato de cómo era su relacionamiento con sus hijas y cómo era el relacionamiento con las niñeras que le tocaron contratar. Nosotros ya teníamos, vamos a decir, una secuencia también porque las personas que mencionó ya vinieron también a prestar declaración, ¿verdad? En cuanto a la prueba de ADN, nosotros nos encontramos pendientes del envío de la contestación de Francia. Recuerden que nosotros solicitamos a través de las autoridades francesas, ¿verdad?, a nivel de requerimiento internacional, justamente que el padre de la criatura vamos a decir, envíe la muestra de ADN que le correspondería a él y ya tenemos también en proceso lo que son los abuelos, ¿verdad? ¿Sugirió nuevamente Lilian Zapata ese punto? Sí, hizo una sugerencia hacia su papá, sí. Ayer se generó todo un revuelo, inicialmente por redes sociales, porque muchas personas estaban exigiendo saber el estado de animales que habían sido rescatados por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal. De hecho, ¿cuántas denuncias han saltado en los últimos meses con respecto a la ineficaz actuación de esta dirección? También que no responden a los llamados, a las denuncias. Y en este caso en particular, miembros de grupos defensores de los derechos de animales se apostaron en el sitio esperando constatar las condiciones con las que son tratados los perros y gatos rescatados por parte de esta dirección. Insisto, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal. Hubo una movilización, se generaron incluso momentos tensos durante varias horas de la tarde y la noche también, y posteriormente se realizó un allanamiento. Pidieron también estos defensores de los animales la destitución de la directora Teresita de Jesús Álvarez. Cuando llegamos, los animalitos ya fueron trasladados. Vamos a ir a verificar en qué estado están. Ahora, las autoridades de esta institución, ¿qué manifestaron? De que hay inconvenientes en la administración anterior que se viene arrastrando.
que la casa es alquilada y que por ese motivo se vieron en la obligación de buscar otro lugar para el mejor estado de los animales. ¿Vio en condiciones el local como para tener a estos animales? La misma directora dijo que el lugar no es adecuado por las dimensiones que tiene, pero que ella heredó de la administración anterior. Y también, bueno, estamos hablando de denuncias en que los animales se encontraban prácticamente en un estado muy mal, agusanados, algunos inclusive. ¿Ellos fueron trasladados a dónde ahora? Y vamos a cotejar ese dato y vamos a verificar ahora. ¿A una veterinaria? A otro espacio que según la directora es más adecuado a este. Hablamos ahora de un allanamiento que se realizaba ayer. Este allanamiento en lo que sería un depósito de insumos ortopédicos. Este trabajo se realizó en la sede de la firma Medical S.A., que está investigada por la supuesta falsificación de insumos ortopédicos y también contrabando de estos elementos. El procedimiento se llevó a solo unas cuadras del sitio allanado el pasado 28 de abril y en esta casa que ustedes ven, como les decía, una especie de depósito, encontraron nuevamente más insumos. Por el costado de la Secretaría Nacional de Deportes, prácticamente vacía estaba y conste que se preparó un enorme lugar. Y en contraposición, esto se dio en el hospital de Calle y San Lorenzo. Largas filas, esperas interminables en ese hospital. Jornada con poca organización en dicho nosocomio, es lo que denunciaron los propios asistentes. Hablamos de personas de más de 75 años de edad. Pese a la implementación de la nueva estrategia de terminación de cédula, las personas se aglomeraron de igual manera en el recinto. En consecuencia, fueron habilitados 2 centros más con la intención de descomprimir este hospital. Por un lado, el predio del partido UNACE, que está allí sobre la avenida Mariscal López, y también la cooperativa San Lorenzo, que estaba ya cerquita mismo de lo que es el mercado de la ciudad. Son las 6:23 de la mañana. No olviden que pueden comunicarse con nosotros al 0985. Terapia intensiva no hay. En el privado te piden 30 millones. ¿Dónde vamos a conseguir 30 millones? ¿Dónde? Mi papá está luchando con su vida y yo hay. Terapia intensiva no hay. Ni para colocar el tubo no hay, Dios mío. Lo que es nuestro derecho, lo bajo le estamos pidiendo. Terapia intensiva no hay. En el privado te piden 30 millones. ¿Dónde vamos a conseguir 30 millones? ¿Dónde? Mi papá está luchando con su vida y yo hay. Terapia intensiva no hay. Ni para colocar el tubo no hay, Dios mío. Bueno, 6:29 de esta mañana estamos de vuelta. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del COVID y todo lo que envuelve la situación actual y sobre todo en el contexto sanitario. Pero, Mariano, si te parece, queremos arrancar también ya con la parte de noche y madrugada, todo lo que fue denunciado, lo que fue colectado en las últimas horas durante, efectivamente, la noche y madrugada. Y en este caso, 3 hombres fueron demorados por uniformados de la comisaría 17 de Lambaré, luego de una llamada que daba cuenta de que 3 hombres estaban robando condensadores de aire acondicionado
de un supermercado en estado de abandono. Hay una cadena de supers que están efectivamente en abandono hace ya varios meses y es de allí, de uno de los locales propiamente. Llegaron al lugar y encontraron que los autores trataban de llevar los equipos en un motocarro. La aprehensión de 3 personas que intentaban hurtar condensadores de aire acondicionado del local comercial City Market, ubicado en la dirección Santo Domingo y la avenida San Isidro. Nosotros recibimos llamadas de los vecinos que personas extrañas estaban bajando el aire acondicionado ubicado en la parte de arriba. Esta persona llamaba llamaba la atención a la gente de ahí, la actitud como ellos estaban presentando, estaban a bordo de un motocarro y efectivamente el personal de esta se constituyó en el lugar y cuando ellos intentaban huir fueron aprehendidos por personal de esta. ¿Qué tenían los condensadores en el motocarro? Sí, se llegó a recuperar 2 condensadores de aire acondicionado en el poder de ellos. Ellos ya están acá en la comisaría a cargo de la unidad fiscal de Lambaré, a cargo de Gladys González. ¿Tienen antecedentes estas personas? Sí, 2 de ellos cuentan con antecedentes por hurto. Otra de las informaciones destacadas durante la noche madrugada tiene que ver con el incendio que se daba en un seminario. Fíjense en las imágenes ya del momento en que justamente se realizaban los trabajos. Este incendio se había originado en el segundo piso de un seminario en el barrio Trinidad de Asunción. El fuego consumió por completo una habitación que pertenece a un sacerdote español que perdió todas sus pertenencias y específicamente sus documentos, que es lo que más le preocupa, pues tenía pensado regresar a su país en los próximos días. El fuego fue controlado gracias al trabajo de bomberos de la primera y segunda compañía. Se trató de incendio de un dormitorio, posiblemente por un cortocircuito. Según dijeron, había dejado un enchufe de computadora prendido y estaba cerca de los papeles. Y eso creo que ofició el incendio. ¿Todo ese piso se incendió o no? No, una habitación se incendió que se logró controlar. Se hizo la remoción y... Había varios elementos inflamables en el lugar. Había colchones, papeles y varias otras cosas, ropa. ¿Dónde se quemó? Se quemó todo, en su totalidad. Estuvo por muy poco en avanzar por el lugar, ¿no? Sí, pero se llegó a controlar a tiempo. ¿De qué se trataría el lugar? Aparentemente un seminario, según tenemos entendido. Lamentablemente vamos a hablar de toda una red que funcionaba para la venta de pornografía infantil. Muy triste realmente este caso. La Policía Judicial de Alemania comunicó el desmantelamiento de una red de pornografía en la Internet oscura, como se la conoce, presentada como una de las mayores del mundo, y la detención de 4 alemanes sospechosos. Uno de ellos residía en Paraguay. La plataforma tenía un alcance internacional y servía para el intercambio de pornografía de menores entre sus miembros, esencialmente imágenes o videos según el documento. Entre esos contenidos figuraban imágenes de abusos sexuales graves contra niños muy pequeños, precisó la policía. De hecho, que al hablar de pornografía, entre comillas, infantil, siempre se habla de abuso, ¿verdad? No existe consentimiento cuando hablamos de un menor de edad. Están acusados de la aplicación técnica de la plataforma en el Internet oscuro y del mantenimiento del servidor estos 4 ciudadanos alemanes. Uno de ellos, insistimos, residía ya hace varios años en Sudamérica, propiamente en nuestro país. También habrían proporcionado apoyo técnico y asesoramiento a los miembros sobre cómo evitar ser descubiertos por las autoridades. Lo más grave de esta red de contenido, formaban parte al menos 400.000 miembros. Vamos con esta información hasta la zona de Concepción. Les diría en vivo porque de hecho esto ahora está pasando. Hay fotografías de la búsqueda que se está realizando hoy martes 4 de mayo, ahora 6:34, las fotos que aparecen ahí a la izquierda de su pantalla. Ahí van a ver las fotos. Bueno, ahí está. Ya están retomando la búsqueda desde bien temprano. Vemos a personal naval
Ahí en la prefectura de Concepción están trabajando en la búsqueda de la joven Camila Medina, esta joven de 17 años desaparecida en aguas del río Paraguay en zona de Puerto Concepción el pasado sábado 1 de mayo del corriente año. Los datos hablan de que ella había resbalado de la embarcación en la cual estaba, cayó al río y ya posteriormente no salió a flote. Ella es conocida principalmente porque se destacaba, tenía presencia destacada en certámenes de belleza. 17 años, la están buscando todavía a Camila Medina. Recordarán ustedes que hace un tiempo, hace unos días, Mariano recorría lo que tuvo que haber sido el hospital de Itá, tuvo que haber sido porque todavía nunca se terminó la construcción, ¿verdad? Y que hoy evidentemente ese centro sería de mucha ayuda para descomprimir todo lo que se vive en Central. La construcción de este hospital tenía que terminarse en 4 meses, sin embargo, luego de 5 años los trabajos siguen inconclusos. Según el doctor Roque Silva, se logró destrabar una adenda para continuar con la obra. La empresa adjudicada es Alfa y Omega, que tiene 90 días para terminar esta construcción. Ahora yo vengo por un mapo. Las 7 de la mañana. Las 7. Este día siguiente me vengo por un llegue. No, continúa y tengo un mapo, a ver, no para ahí vean nunca. Vende esa INE, por esa INE acá. Bueno, ya llega para la gente. Pues aproximadamente la pemba, papá, no me. Entre 15 por ahí estamos. Si es que vinimos todos. ¿Todos son acá de Itá? Todos somos de Itá. Ahora están de a poco revocando. Y ahora se va a culminar ya esta obra. De a poco. ¿En qué año comenzó esta obra? ¿No te acuerdas? La verdad que yo no me acuerdo en qué año. ¿Vos hace cuánto que estás trabajando acá? Un mes por ahí. ¿Ah? Un mes. Un mes. Sí, señor. ¿De cuánto de tiempo va a terminar agua? Vean de cuál inicia. En eso ya no sé nada. ¿Al encargado? Encargado van a jugar un cemento. Está trayendo los materiales. Para ir trabajando, nuevamente reanudando el plantel completo. Sí, señor. Y vamos a venir todos para terminar ya esto. ¿Ahora cuánto están más o menos trabajando? 6 estamos. 6. Sí, señor. Mañana van a ser 15. Y en eso estamos. Ahora van a hacer toda la parte del revoque. Y después entramos adentro, hacemos la carpeta y el techo. ¿Para cuántas piezas aproximadamente hay acá? Y acá tenemos 3 salones por ahí. 3 salones. Sí. Y arriba la misma cantidad. Muy bien, vamos a hablar un poco de este proyecto de ley de reactivación turística. Así le llaman a esta legislación, ¿verdad? Que, bueno, lo que busca principalmente es volver a mover ese circuito económico que trabaja en este rubro. En la Cámara de Diputados, mañana en la sesión ordinaria, estarán tratando este proyecto de ley que establece medidas temporales para incentivar la reactivación turística y la apertura de Paraguay al mundo. Esta propuesta legislativa fue presentada por colorados cartistas y abdistas y autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, escuchen, a suprimir la exigencia de visas para ciudadanos de Estados Unidos de América, de Canadá, de Australia y Nueva Zelanda que quieran ingresar a nuestro país. Si se sanciona y se promulga esta norma, Relaciones Exteriores reglamentará la ley dentro de un plazo de 60 días de su publicación y también en la Gaceta Oficial y coordinará con otras instituciones las medidas a adoptarse. Bueno, bien temprano queremos saludar al doctor Pío Alfieri, él es director del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Doctor, ¿cómo le va? Les saludamos Violeta y Mariano acá desde el primer reporte. Buenos días. Bueno, doctor, alarmante cifra, podemos decir de alguna manera, de niños que permanecen internados por COVID. No, era lo que esperábamos, ¿verdad? En la medida que se aumentan los casos de transmisión comunitaria y por supuesto hay muchos más adultos enfermos, también iban a empezar a enfermarse los niños, ¿verdad? Fue lo que pasó con la segunda ola en toda Europa, que hubo mucho más niños que en la primera infectados.
en los diferentes cuadros, digamos. Ellos es muy poco frecuente en ellos que hagan la neumonía clásica grave del coronavirus y sí que hagan otros cuadros, ¿verdad? Solamente cuadros febriles o neumonías leves o algunos cuadros de bronquiolitis en los bebés chiquititos o el cuadro más temido que tenemos, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que afecta después de la enfermedad, entre 20 y 30 días después de haber tenido el COVID, ya sea en forma asintomática o en forma leve. Lo mismo pueden hacer ese cuadro, que es un cuadro muy peligroso, que nos obliga, como ahora que hay 2 en terapia. Estamos teniendo permanentemente 2 pacientes en terapia con ese problema. O sea, de este último aspecto que mencionaba, doctor, son niños que, por así decirlo, ya superaron el momento propiamente que manifiesta y que trae consigo el coronavirus, pero hay una consecuencia con la que quedan, doctor, y eso requiere incluso que ingresen a terapia. Sí, esos se entran generalmente en terapia. Por suerte es un cuadro que se estableció rápidamente en Europa el tratamiento y tienen muy buena respuesta. Lo único que por supuesto pedimos es que cualquier chico que haya estado expuesto al COVID, que pudo haberse infectado, ya sea en forma asintomática o con síntomas mínimos, que a los 15, 20, 30 días empieza con fiebre, consulte inmediatamente, y a los pediatras que nos deriven inmediatamente, porque haciéndole el tratamiento específico, muy rápidamente responden y están en 48 horas perfectos. O si no, bailamos. Sí. Doctor, ¿son 2 en terapia permanentemente o, bueno, va variando? Sí, que se van renovando. Sí. Sale uno y generalmente ya viene otro, y sale uno y viene otro, con ese cuadro, ¿verdad? Exacto, con el síndrome multisistémico, decía. Exactamente. Y, a ver, niños con COVID, tal vez internados en terapia, actualmente, ¿cuántos son? Esos 2 con el síndrome multisistémico. Son los únicos. Los otros están en la urgencia y están manejados solamente con diferentes formas de oxígeno, pero no de cuidado intensivo, no asistencia respiratoria. ¿Y cuántos son? 8. 8, pero ellos con COVID activo, digamos. COVID, o sea, el test positivo y con alguna sintomatología. ¿Y la mortalidad, doctor, en niños? Mucho menos que en el adulto, mucho menos que en el adulto. Por suerte, no es un cuadro problemático para los niños. Pero en su hospital, al menos, doctor, ¿tenemos ya fallecidos? Sí, con ese síndrome multisistémico. Ya faltan cerrar 2 casos, se cierran los casos. ¿Qué quiere decir cerrar? Analizar entre todos los jefes y conmigo, con la dirección médica, el caso de los antecedentes, la derivación, el tratamiento, toda la cosa, como para decir sí, esto es un COVID o esto fue otro problema con COVID positivo nomás, ¿verdad? Que puede darse. Es tanta el contagio que en este momento, por ejemplo, hay una peritonitis que tiene positivo el COVID, pero no tiene nada que ver con la peritonitis, pero tiene que estar aislado. Porque todos los niños que entran, el acompañante que se va a quedar con el niño, y el niño recibe, se le hace el test, el hisopado, como para poder aislarlo. Pero los que tengan hasta ahora fallecidos, doctor, nada más que para quitar un cálculo al menos. Estamos en el 4 o 5, y creo que de los que se van a cerrar, uno más es y el otro no. Pero ya tenemos más de 50. ¿Atendidos? Atendidos en la terapia con este síndrome multisistémico. Sí, ahora, explicando, doctor, lo que me refiere, ¿verdad? Niños con COVID que tal vez necesiten asistencia, sí, en la respiración y tal vez estén en terapia, ¿estos también tuvieron en este periodo de tiempo? Sí, pero muy poco, poquísimo. O sea, el niño con neumonía, como el adulto, que empieza con el cuadro de dificultad respiratoria, empieza a entrar en insuficiencia respiratoria y hace el cuadro con fallo de órganos y todo, ese es muy poco frecuente. Pero con hacen más bronquiolitis, es como la bronquitis de los bebés, hacen neumonías leves, que se tratan en 4 o 5 días, se van a la casa, y de todas las edades. Pero con el síndrome multisistémico necesitan, por ejemplo, intubación también. ¿Cómo? Perdón, ¿Necesitan intubación también en el caso del síndrome multisistémico? Sí, algunos sí, porque el fallo cardíaco es grave.
¿Y los dos que están ahora afectado del corazón? ¿Y los dos que están ahora tienen la intubación? Sí, no, ahora no están intubados, estos que están ahora no están intubados. Pero varios se tuvieron que intubar, pero por el corazón. Bueno, doctor Pío Alfieri, le agradecemos mucho por atendernos y por los datos, sí, muy amable. Gracias a ustedes por ocuparse. Hasta luego, doctor Pío Alfieri, el director del Hospital Pediátrico de Acostañú. La situación de los niños también, claro, una situación preocupante, y lo que decía nomás es que hay de repente algunos síntomas que como que no son propiamente del COVID o no tan conocido, tan difundido como el tema de la diarrea, por ejemplo, que tiene que llamar la atención y que luego de una consulta con un pediatra, lo ideal es también que se haga con otros especialistas para ir un poco descartando o confirmando casos. Sí, para cerrar nomás los números, antes de pasar a otro tema, ¿verdad? 8 niños internados con COVID positivo, ¿verdad? Con el test positivo, ellos están en urgencias y siendo asistidos, pero con diferentes sintomatología, decía, no necesariamente graves. Ahora, los que están en terapia son 2 y propiamente por el síndrome multisistémico, decía, que es una consecuencia y que se presenta de 15 a 20 días después del cuadro de COVID en los niños. Entonces, estos 2 hoy no necesitan intubación, pero sí hubo algunos durante todo este periodo que requirieron de esta asistencia por parte de los profesionales en cuidados intensivos propiamente del Hospital de Acostañú. Son algunos números, ¿verdad?, para tener siempre en vista que los niños también son vulnerables a esta enfermedad y que hay que cuidarlos también. Ahora sí vamos a hablar un poco también de la agenda de la Cámara de Senadores, sobre todo el orden del día que fue aprobado para este jueves. Son 11 los puntos y son varios proyectos de ley que se van a tratar. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de teletrabajo que fue presentado por Martín Arévalo, que es senador de Colorado Añetete. También hay un proyecto de ley presentado por Enrique Riera y Gilberto Apuril que busca reprimir hechos punibles contra el patrimonio del Estado. A partir de las 9 de la mañana este jueves es la sesión ordinaria en Cámara de Senadores. Y, por ejemplo, en el ámbito de la salud hay 2 proyectos de ley muy interesantes. Uno, que establece la obligatoriedad de publicar y actualizar en tiempo real el stock de medicamentos del Ministerio de Salud Pública y también del IPS. Y, por otra parte, la iniciativa que ustedes recordarán que fue aprobado el Fondo Nacional de Gastos para Pacientes con COVID, ¿verdad?, que involucraba a UTI. Y lo que se busca ahora es que también involucre a las personas que están internadas y que de igual manera gastan muchísimo, tanto en el sector público como en el privado, tanto la internación como los medicamentos y los estudios requeridos. Y cerramos, ¿verdad?, también con el análisis del seguro para la agricultura familiar campesina, que fue rechazado por la Cámara de Diputados, y finalmente la propuesta que dispone la transferencia de fondos a las gobernaciones ante la pandemia, entre ellas, por ejemplo, el departamento de Amambay había solicitado esta iniciativa. Sobre los fondos sociales, se recordarán que se había promulgado una ley para el uso de los fondos sociales de las binacionales, pero todavía faltaba la reglamentación. El Ministerio de Hacienda todavía no remitió a la Presidencia de la República el proyecto de reglamentación de la ley que plantea el uso de estos fondos de Itaipú y Yacyretá para atender la urgencia de los pacientes que están en terapia intensiva en hospitales por el COVID-19. El presidente de la República promulgó la ley el pasado lunes, luego de una fuerte presión que recibió por parte de la oposición en el Congreso y de la ciudadanía. De acuerdo con lo establecido en las normas, tienen hasta 10 días para poner en marcha y disponer de los fondos disponibles para la compra de medicamentos, insumos y fortalecer la inversión pública. Bueno, vamos a hablar un poco también de esta iniciativa que peatonaliza, ¿sí? Así, esa es la palabra, algunas calles de Asunción, y lo que busca es reactivar un poco la circulación de personas y por supuesto también el movimiento económico para bares y locales gastronómicos. Las primeras calles que fueron tomadas fueron, por ejemplo, Palma, incluso Alberdi, Senador Long y también Charles de Gaulle, según lo que explicaban los organizadores. Finalmente esta prueba piloto fue todo un éxito y va a continuar esta iniciativa.
según confirmaban desde la Municipalidad de Asunción y por supuesto también los locales. Se indicó que después de las primeras conversaciones que se mantuvo con algunos dueños de bares, se mostraron satisfechos por el resultado y más que nada porque todo se realizó de forma ordenada, cumpliendo los protocolos y también respetando el horario establecido. En esta primera instancia fueron 10 los bares que se sumaron y lo que se espera es que sean incluso más posteriormente. El funcionario municipal, en este caso hablamos de Miguel Riego, director de rehabilitación del Centro Histórico de Asunción, dijo que se precisa seguir mejorando las propuestas de los bares para que atraigan a más clientes y optimizar la iluminación y seguridad en las calles que dependen de la ANDE y del Ministerio del Interior, por lo que se espera un trabajo entonces coordinado con otras instituciones. Juan Galeano Grassi, por ejemplo, presidente de Agapi, dijo que la iniciativa ayudó mucho a los bares en el aspecto económico, además de notarse que la ciudadanía apreció el gesto y el hecho de poder salir y estar al aire libre sin mayores riesgos. En tanto que Oliver Gallet, presidente de la ARPI, alegó que esperan que la municipalidad mejore algunas calles más complicadas de cerrar y que la autorización para el uso se haga sin burocracia y sea libre para todos. Vamos a compartir ahora con ustedes otra información que tiene que ver con las enfermeras y las exigencias que vienen realizando. A la fecha, 59 profesionales de enfermería ya fallecieron por COVID-19 y al menos 30 se encuentran internados a causa de la enfermedad, según la Asociación Paraguaya de Enfermería. Por esto es que exigen al Ministerio de Salud poder acceder a la vacunación de manera masiva para este sector, pues todavía hay pendientes. Ojo. Anunciaron ayer que ante la grave situación que sobrellevan a raíz de la pandemia del coronavirus, el personal de enfermería se movilizará el próximo martes, de aquí a una semana, el 11 de mayo, a modo de denunciar las irregularidades, exigir la inoculación de todo el personal de blanco y además la contratación de más profesionales capacitados para fortalecer los servicios de salud pública que se encuentran colapsados por la cantidad de enfermos. Habrá que ver qué es lo que pasa realmente, porque desde el Ministerio de Salud algunos decían que no todo el personal de blanco se inscribió. Sin embargo, representantes de los enfermeros y de las enfermeras están diciendo que están inscritos, pero todavía no les llega la vacunación, siendo ellos de primera línea. Buen día, ¿cómo les va? Renovamos el saludo en este primer reporte. Mariano López está apuntando allí todo lo que vamos a compartir en instantes. Sí, estamos preparando todo porque tenemos mucha información. Enseguida vamos a hablar de cómo continúa el plan de vacunación. Si no se olviden, por terminación de número de cédula. Enseguida repasamos también los puestos de vacunatorios. Me parece muy bien y más que nada también compartir con ustedes los detalles de meteorología, lo que dice la Dirección de Meteorología tanto para hoy como para el resto de esta semana. 23 grados 4 la temperatura actual, la humedad al 75% y vientos a 7 kilómetros la hora con dirección este-noreste. Para hoy esperamos una máxima de 34 grados, el último día con un calorcito interesante, cerrando la jornada de hoy martes con temperaturas entre los 23 y los 30 grados, porque a partir de mañana se instala ya un fresco frío incluso interesante. 14 de mínima, 23 de máxima con la probabilidad de tormentas eléctricas para el jueves, 12 de mínima, 16 de máxima, un día frío va a ser con precipitaciones. Para el viernes también nos espera una jornada bastante fresca, 11 de mínima, 18 de máxima con el cielo parcialmente soleado, y para el sábado vamos a ir mejorando un poco de condiciones con una mínima de 13 grados, una máxima de 23 y también la probabilidad de cielo parcialmente soleado.
Bien, y queremos hablar de esta historia, Bio, una historia definitivamente positiva, una historia de esperanza, y tiene que ver con un joven, Alfredo, que después de semanas de estar internado ahí en el INERAM, logró vencer al COVID-19. Él fue internado y hasta tuvo que ser intubado, sin embargo logró recuperarse y dejar el hospital para reencontrarse con su familia, quienes no dejaron pasar la ocasión y organizaron una caravana en su honor para celebrar su vida. Y después de 12 largos días, que estuvo muy difícil, muy complicado, la verdad que más que contento de tener esta recepción de toda la gente que te aprecia. Eso demuestra que uno hace bien las cosas en la vida. Mucha emoción porque uno no piensa que esto puede llegar a pasar, pero realmente llegué en el momento justo en la puerta del INERAM, me recibieron los licenciados y esos doctores. Ellos se merecen todo. Y la verdad que me gustaría que esa gente que está afuera sufriendo, esperando a sus parientes, les ayuden un poco más. Sí, Alfredito es el amigo de todos, primo, hermano, amigo, sobre todo. Y ¿cuánto tiempo estuvo internado? 12 días en el INERAM estuvo. Hay que resaltar que en el INERAM se portaban muy bien todos los doctores, licenciados, enfermeras. Desde un momento estuvo bien cuidado, bien atendido. Una persona que, bueno, por suerte pudo batallar bien al... Sí, por suerte sí. En un momento sí se nos complicó bastante y gracias a Dios, a las oraciones de los amigos, a las personas extrañas que se sumaron, él estaba de nuevo y de vuelta con nosotros. Sí, muy orgulloso, pero nunca perdimos la fe porque conociéndole sé que es muy guerrero. Vamos a seguir también con más información, en este caso hablar un poco del censo para jubilados, esta información que es muy importante por sobre todo para estas personas. En ese sentido, la Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS, del Instituto de Previsión Social, informó que el plazo de censo para jubilados y pensionados, que inicialmente concluía en este mes de mayo, se extiende. En ese sentido, el nuevo plazo es hasta julio del 2021. Recordemos que el formulario para censarse se encuentra disponible en la web www.ips.govcorta.py en el apartado Censo, Jubilados y Pensionados. Reitero nomás para que vayan tomando nota, www.ips.govcorta.py en el apartado Censo, Jubilados y Pensionados. De cerrarse en mayo, finalmente se extiende el periodo y pasa hasta julio del 2021. La Policía Nacional detuvo ayer lunes a una persona que aparentemente formaba parte del grupo que atacó a un conductor de Uber, que lo asaltaron. Incluso hablamos de que hubo disparos de por medio. Ayer se detuvo a este presunto integrante. El asalto se había registrado el 23 de enero en zona de Nueva Colombia. Sí, ahí seguramente mucha gente ya asociará el caso. El aprehendido fue identificado como Carlos Lugo Bogado, quien aparentemente estuvo implicado en el hecho. Es un poco fuerte lo que te endilgan. ¿Y qué pasó? No, vamos a ver qué pasa más adelante, amigo. ¿Por qué te acusa vos, el policía, como cómplice inclusive? ¿Te delató? Y podemos ver eso más adelante. Vamos a ver, sí. Pero vos no realizaste ningún disparo nunca, heriste a alguien. Jamás. ¿Pero estabas con el policía? ¿Le conocía al policía Jiménez? Sí, es compañero mío. ¿Compañero de? Colegio. ¿Y sabía que tenía ese tipo de mañas? No, ¿era un policía? Absolutamente no, absolutamente no. ¿Nunca te dijeron que era corrupto, que robaba vehículos? No, nunca. Era tu compañero, pero ahora te sindica, él te responsabiliza de algo. No puede ser. ¿Fuiste a Nueva Colombia aquella noche o...? No, señor. ¿No? ¿Y este vehículo? ¿Este vehículo es mío? ¿Tuyo? Sí. ¿Querías vender? Sí, quería venderlo. Gracias. Hasta luego. ¿O te mentí que hayas disparado al Uber? No, jamás. ¿Te vives cerca de tu casa inclusive? Ningún momento. Sí, mi vecino. Terapia intensiva no hay. En el privado te piden 30 millones. ¿Dónde vamos a conseguir 30 millones? ¿Dónde? Mi papá está luchando con su vida y yo, terapia intensiva
millones, dame. Mi papá está luchando con su vida y yo, ¡ay! Muy bien, y vamos a compartir ahora con ustedes algunos números, algunas cifras que hablan, por ejemplo, de la letalidad de los casos de COVID-19, así también la cantidad de positivos y cuál es el balance que estamos teniendo en estos meses del año 2021. ¿Sí? Vamos a ir con esta distribución por mes. Y acá ya ven ustedes que hay un destacado muy particular. Así es, vamos a arrancar con enero. Teníamos un acumulado de 25.295 positivos y los fallecidos 457. Y recordamos que enero iba a ser el peor mes, ¿verdad? Sí. Considerando las fiestas de fin de año. Sí, luego vamos al mes de febrero, donde 26.247 positivos fueron detectados en ese mes. Y en los 28 días de febrero, ese acumulado y la cantidad de fallecidos alcanzó 462 decesos. ¿Sí? Hay como que un franco ascenso, como se dice. Y en menor cantidad de días que en enero, por ejemplo, ¿verdad? Es verdad. En marzo, a mitad de marzo se empieza a poner complicada la cuestión, si recordamos, ¿verdad? 55.193 positivos se dieron en total en el mes de marzo y 1.025 la cantidad de fallecidos. Hablábamos de que marzo era el peor mes hasta ese momento. Luego, abril termina sorprendiéndonos a todos. Es el último mes, de hecho, que se ha cerrado. Y ojo, porque, como decía, ¿verdad? Vamos como que en un franco ascenso. Si va subiendo, siempre esta curva van subiendo, siempre los números. Lo que todos queremos es que esto comience a bajar. Abril, el mes más mortífero en lo que va de este año 2021. 64.410 nuevos positivos detectados, ampliamente superando, por ejemplo, lo que era inicio de año. Sí. Y respecto a los fallecidos, el total en todos los días de abril, en todo el mes, 2.179. De hecho, que duplica, por ejemplo, lo que veíamos en marzo, ¿verdad? Y totalizando hasta la fecha, en solo 4 meses, 171.000 y pico casos positivos y más de 4.000 fallecidos. Mariano, es importante mencionar esto porque los acumulados son mayores incluso a lo que se registraba en todo el 2020, sí, tanto en positivos como también en fallecidos. Es la placa que queríamos compartir con ustedes respecto a los casos de COVID. Ahora vamos, y Bio nos va a explicar un poco el tema del porcentaje de letalidad del virus. O sea, es que hay dos cuestiones, ¿verdad? La tasa de mortalidad habla de la cantidad de fallecidos por la población total o una población objetivo, por ejemplo, 100.000 personas, 1 millón de personas. La tasa de letalidad habla más bien de la cantidad de personas fallecidas dentro de una población determinada, que en este caso son los positivos, o sea, la cantidad de muertos por la cantidad de positivos. Hasta marzo, y acá es importante que prestemos atención, Mariano, porque teníamos una letalidad del 1.95%. A nivel mundial se hablaba de entre el 2 al 10% y nosotros decíamos, bueno, nuestra gente no está muriendo tanto como se contagia. Sin embargo, solamente en abril tuvimos un incremento interesante, 3.4% de letalidad, es decir, no solo la cantidad de contagios aumentan, sino la cantidad de muertos por la cantidad de contagios también aumenta. El porcentaje es mayor. Hoy se está muriendo más gente. Y si seguimos a este ritmo, además de afectar el promedio, que es la cantidad o la tasa de letalidad a nivel global de nuestro país, también se va a convertir en la primera causa de muerte. Y atender nomás esta proyección, porque el doctor Guillermo Sequera decía, esperamos 140 muertos por día para 140. Para la quincena de mayo, ¿verdad? Si nosotros vamos sumando y multiplicando, para los primeros 6 meses de este año podríamos tener más de 6.000 muertos si esa proyección se concreta, superando ampliamente la cantidad, por ejemplo, de fallecidos por problemas de circulación, problemas del corazón, que hoy es la principal causa de muerte en nuestro país. Y también se habla de, por ejemplo, los accidentes de tránsito terminarían quedando desplazados porque sabrán ustedes que los accidentes de tránsito han cobrado muchísimas vidas de manera muy violenta, pero teniendo en cuenta los números, la cantidad de gente que está muriendo en cierto periodo, en cierto tiempo, ahí es donde se da este desplazamiento y se colocaría como la primera causa de muerte de nuestro país. Muy, muy grave realmente. Bueno, vamos a compartir otra placa. Sí, vacunación masiva. Esto sobre todo, Mariano, para recordarle un poquitito a la gente, recién estaba chequeando, más de 125.000 vacunados hasta la fecha a nivel país. De ciudadanía. Incluidos los irregulares. Eso de ciudadanía y más el personal de blanco, sí, ¿verdad? Aparte. Todo en total.
En total ya 125.000. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos entonces a esto. Atención, señora, señor, porque estamos en martes. Hoy es martes 4 de mayo. Hoy continúa el plan de vacunación y que se está realizando por la terminación de número de cédula. Más allá del tema de estar registrado o no, uno puede ir y hacer la gestión propiamente ya en los vacunatorios. Sí, señor, así es. Entonces, martes 4, vamos a llenarnos o fijar esta información en la cabeza. Terminación de cédula 3, 4, 5. Hoy 3, 4 y 5. Hacer una llamada, por ejemplo, a abuelo, a abuela, preguntarle cuándo termina tu cédula. Entonces así vos te podés ir avisándole, ¿verdad?, cuándo será su vacunación. Luego sigue, ven ustedes, con el miércoles 5, 6, 7, 8, el jueves 6 de mayo, terminación en 9 y anteriores, y el viernes 7 de mayo para quienes no pudieron asistir. Es lo que se pretende para esta semana. La próxima veremos cómo se seguirá coordinando, porque hay, por ejemplo, personas que están enfermas, personas que por recomendación médica todavía no pueden aplicarse propiamente o que dependen de algunos estudios para aplicarse la vacuna. No se preocupen, porque de hecho el plan de vacunación va a seguir siempre incluyendo a las personas mayores, en este caso por encima de los 75 años. Ayer preguntábamos ese tema, Mariano, me decían, yo tengo 75 pero no puedo moverme. Entonces todavía uno se puede registrar en vacunate.gov corta, ¿verdad? Sí. .govcorta.py, se puede inscribir y va la brigada hasta la casa. Y por otra parte, ya para el viernes o el jueves se va a anunciar lo que sigue. La semana que viene probablemente ya entren en el rango de vacunación las personas mayores de 65, o sea, de 75 para abajo también, lo que va a acelerar mucho más, porque hay que reconocerlo. Por un lado, existe, por ejemplo, tardanza, la vacunación, aglomeración, etcétera, pero también hay mucha gente que no quiere vacunarse, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay que ver un poco eso, y la semana que viene, aparentemente, se va a confirmar en los siguientes días, ya se incluiría a los menores o los mayores de 65. A la vista está la llegada de 40.000 vacunas Sputnik. A la vista, quincena de mayo aproximadamente podría darse eso. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Roque Silva también sobre otros temas. 700 están en central, ¿verdad? O sea, nosotros seguimos manteniendo un ritmo de que el 50% de los positivos que a diario da son del departamento central, ¿verdad? Y sabemos muy bien, hoy las camas en terapia intensiva están colapsadas en un 100%. ¿Hubo una tasa de mortalidad por casos de COVID-19? En Central sí, hoy tenemos actualmente 114.6 personas por cada 100.000 habitantes fallecidas. Prácticamente día a día estamos subiendo 2 puntos en Central. ¿Esto se da por falta de camas, de insumos? ¿Por qué sería, doctor? Y básicamente es característico de la enfermedad, ¿verdad? Hay que entender de que un 50% hoy de los que fallecen en terapia intensiva, ¿verdad? El resto fallecen en sala común o si no en las urgencias de los hospitales, en la sala de reanimación. Discusión y balacera, esto en el barrio San Francisco. Mucha atención con los datos porque vamos a ir a zona de Ceballos Cue, donde se daba esta pelea entre dos personas. De hecho, la situación fue grabada por un vecino que se encontraba allí. A ver, yendo un poco a los detalles, y ya ven ustedes ahí las imágenes, ¿verdad? El autor del hecho no fue todavía identificado, al menos con nombre y apellido, y se presume que este hecho ocurrió luego de una discusión por el dominio territorial de drogas ahí en la zona. La policía no tiene todavía datos sobre el hecho, por lo que no se hizo ninguna denuncia, mientras que los pobladores de la zona piden mayor seguridad. No tuvimos una denuncia escrita, verbales, y por medio de la viralización del video tuvimos conocimiento, ¿verdad? A mí el día de ayer fueron mucha gente acá de los vecinos que me avisaron, ¿verdad? Pero nadie se acercó a hacer una denuncia formal. De hecho que estamos haciendo una verificación facial con las cámaras que tenemos el 911 para ver si no le identificamos a este sujeto. Como ustedes verán en el video, no es nítido el rostro que vemos ahí, ¿verdad? Y la gente si se acerca y nos dice quién es, nos vamos a hacer un informe solicitando la orden de detención de este muchacho a la fiscalía, ¿verdad? Pero sin tener la identificación del mismo y no conocerle, no podemos, nos quedamos con los videos y con la viralización en el Facebook y en los grupos de WhatsApp y hasta ahí. La situación de la seguridad, un poco de la zona también, la presencia de personas que no son pobladores genuinos del barrio, complica un poco, ¿no? Complica un poco porque la gente del barrio se conocen todos, ¿verdad? Pero
Hay muchas cuestiones que ellos son muy mezquinos con nosotros, con sus autoridades, ¿verdad? Y poco nada podemos hacer si no tenemos el acompañamiento de la sociedad misma para que podamos hacer nuestro trabajo. Con 24, rápidamente vamos al ámbito policial y saludamos a Judith Colexa. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, pero vamos a ver para retomar la comunicación con Judith Colexa. Se le fue ahí el retorno. Ella está en zona de San Antonio y atención con lo que nos va a contar Colexa, porque es un asalto millonario. Se habla de al menos 200 millones de guaraníes, ¿sí? Que sería el botín logrado por estos delincuentes. Los ladrones habrían ingresado a una vivienda, aparentemente incluso encuentran la manera de ingresar. Y ahí Judith Colexa es la que tiene mayores detalles de cómo es que se logró perpetrar, Judith, decíamos, un millonario asalto. Colexa, buen día. Así es, Mariano, ¿cómo te van? Saludos para Violeta y la teleaudiencia también. Estamos hablando de un millonario hurto, de un monto aproximado a los 200 millones de guaraníes, al menos según la denuncia realizada por los dueños de casa, que serían específicamente los propietarios de esta residencia que está aquí sobre la avenida San Agustín del barrio Cerrito de la ciudad de San Antonio. Todo ocurrió ayer en horas de la tarde. Aparentemente los dueños salieron con destino al hospital para una consulta, para una atención médica, y habrían dejado la llave en una de las planteras aquí en la residencia. Un hábito que normalmente suelen hacer los dueños de residencia, dueños de casa, pero que puede ser aprovechado por estos tipos de delincuentes que aparentemente ya estaban vigilando el movimiento de sus víctimas, porque en la puerta de acceso principal de esta residencia no fue violentada, no así la puerta de la habitación del matrimonio dueño de esta casa, donde por cierto se encontraba esta millonaria suma que sería el producto del ahorro de esta familia, de estos 200 millones de guaraníes. Ya desde hace un buen tiempo ellos tenían guardado allí, y esto es lo que se llevaron finalmente los delincuentes. Se maneja que sean como 2 personas las que ingresaron. Si bien la residencia cuenta con cámaras de seguridad, nos confirmaba el comisario Emilio Alfonso, el jefe de la comisaría jurisdiccional, que estas no están funcionando. Por cierto, vamos a repasar con usted la entrevista realizada con él hace instantes desde su sede policial. A las 15 a 16 horas se apersonó acá el señor, el dueño de la casa, comunicando que regresó a su domicilio. Hora de siesta se ausentó con su señora, se ausentaron, y encontró que la puerta que tiene acceso a su dormitorio está violentada. Y directamente la persona que hurtó este dinero se fue hasta su ropero, que tiene ahí en el dormitorio, en un compartimiento, guardó el dinero según manifestó, y se apoderó del dinero en efectivo y hurtó a la persona que entró. La suma que menciona que se llevaron, ¿cuánto sería? Y la suma es 200 millones de guaraníes, menciona el señor, que tenía guardado desde 6 años atrás, porque la señora es jubilada y el señor es empleado público, y ellos no manifiestan de que ellos no depositan a ningún banco ni a ninguna cooperativa, por miedo que dicha entidad se vaya a la quiebra y que expira su plata. Es la manifestación que hizo el señor. ¿Se sospecha, comisario, que ingresaron más personas, más de una? Y la verdad que estamos manejando muchas hipótesis, porque en la casa vive mucha gente, tiene también empleada, tiene algunos familiares que residen ahí en la casa, y tenemos algunas aristas que estamos nosotros mirando, que estamos tomando de ese lado, y está llevando a cabo la investigación la gente de la Brigada Central acá de San Lorenzo. ¿Tiene cámaras la casa? Y lastimosamente no funciona. Tiene cámara, pero había sido que no estaba, no tenía mantenimiento y no estaba grabando, no estaba almacenando la grabación, y entonces por esa razón no nos sirve otra vez la cámara que tiene en su domicilio. Cuando quieras. Bueno, y fíjate, Mariano, la ubicación estratégica de esta cámara de seguridad que pudo haber mostrado el momento del ingreso de estos ladrones domiciliarios que concretaron este millonario golpe, pero lastimosamente no está funcionando ni esa cámara ni otras que están aquí pasando el portón. Vamos a ver si es que por ahí los vecinos pueden colaborar con don Nelson, es la persona afectada, don Nelson Domingo Pisani Rivas, de 57 años, que ayer salió con su esposa y su hija también, con destino al hospital
hospital y en ese transcurso estos ladrones domiciliarios concretaron este millonario hurto, reitero, de la suma aproximadamente 200 millones de guaraníes, producto del ahorro de esta familia. Respecto a la manera en que se da el ingreso, es colega, lo que termina llamando demasiado la atención de estos desconocidos. Sí, porque fíjate vos, Mariano, que para poder ingresar hasta la casa tenés que abrir este portón también, que me imagino que estaba llaveado también en ese momento. Este es un portón bastante seguro. Luego está también la puerta de acceso principal, que requiere también de llave. Estas dos aparentemente no fueron violentadas, solamente la puerta de la habitación del matrimonio. Según el parte policial, es la que fue violentada y de allí del interior se sacó esta millonaria suma. Bueno, gracias, colega, por los detalles. Dale, señor, hasta luego. Hasta luego. Con 30 de la mañana vamos rápidamente hasta exteriores. Vamos con el querido Diego Agüero, que sigue acompañando un poco los días, las jornadas de vacunación que se llevan adelante. Esta vez, ¿desde dónde, Diego? Buen día. Gracias, buen día, Mariano. El saludo para Violeta, el saludo para la teleaudiencia. Estamos en la ciudad de Limpio, Hospital Distrital de Limpio, donde se está realizando a esta hora de la mañana el procedimiento de vacunación para aquellas personas que llegan hasta el hospital. Estamos hablando de aquellas personas que tienen la terminación 3, 4 y 5, que ingresan en una zona peatonal, pero aquellas personas que no pueden descender del vehículo también se establece un orden con funcionarios del hospital y van ubicándoles a modo que ellos puedan aplicarse la vacuna contra el COVID desde los vehículos. Y estamos en compañía de la directora Cintia Cardoso, la doctora. ¿Qué tal, directora? También el personal de Blanco también se siguen inmunizándose, ¿no? Sí, todavía seguimos según el esquema. Los profesionales de Blanco independientes con terminación de cédula 1 les toca todo el día de hoy y deben traer su registro profesional al día para demostrar que es personal de Blanco. ¿Hasta qué hora se extiende la vacunación aquí en el Hospital de Limpio? Hasta las 17 horas todos los días, inclusive sábado y domingo. Claro, importante es que las unidades familiares en la ciudad de Limpio están funcionando como corresponde, por eso que no hay aglomeración, o mejor dicho, no hay gran cantidad de personas que llegan a vacunarse aquí. Sí, la ciudad de Limpio tiene 20 unidades de salud familiar. Entonces ellos ya tienen su población de influencia, su población censada. Ellos ya tuvieron ya hace 2 semanas que están vacunando a su población, sobre todo a los pacientes encamados. Entonces toda esa población ya disminuye sobre la población que pueda llegar al hospital y generalmente ya los que llegan son del centro acá del pueblo y los barrios vecinos. Bueno, si decimos gran cantidad en realidad porque comparamos con otros que tienen probablemente más de 300 a 400 personas, pero me decía, doctora, que entre aproximadamente 100 personas se están vacunando aquí. Sí, 100 a 120 personas por día. Probablemente en los próximos días aumente un poquito más porque la gente se va enterando, se va acostumbrando. A veces el primer día tienen un poquito de miedo o desconfianza y después ya vienen sin ningún problema. También existe el jueves y viernes, va a ser para los rezagados, decimos, ¿verdad? Los que no pudieron venir por algún motivo el día que le correspondía, se les va a vacunar de todas maneras el fin de semana. ¿Jueves y viernes? Sí, jueves, viernes, sábado y domingo inclusive vamos a estar, así que no hay ningún problema. Si se equivocaron, si no vinieron el día que le correspondía, igual le vamos a estar esperando el fin de semana. Bueno, vamos a pasar, directora, si se puede, nos va a acompañar la dueña de casa aquí en el Hospital Distrital de Limpio para conversar con los abuelitos y las abuelitas que ya están allá. Ahí se ve de a poquito la zona de vacunación para aquellas personas que ingresan de a pie, la zona peatonal que le llamamos, y también está el circuito automovilístico para aquellas personas que no pueden descender de los vehículos. Bueno, ayuda bastante el patio, doctora, porque entonces cada uno puede sentarse en un punto bastante distanciado como corresponde dentro del protocolo, ¿no? Sí, tenemos espacio todavía. Entonces eso nos permite ponerles en grupos separados y una vez que son vacunados ellos pasan al patio del costado a esperar los 30 minutos y si no desayunaron también servirse un rico cocido. Así es, perfecto. Permiso, directora, vamos a conversar aquí con la gente, vamos a saludar. Hola, doña, buen día. Buen día. Ahí, zapá. Ay, por ahí. ¿Estás aguardando? Sí, estoy aguardando. ¿Sos aquí del barrio? Sí, aquí del barrio. Rápido, ¿eh? ¿Verdad?
¿Tempranito ya viniste? Sí, temprano. Para poder llegar temprano otra vez a la casa. En casa, sí. ¿Cuál es su nombre, señora? Celsa Vargas. Doña Celsa, aguardando entonces. Sí, señor. Mucha fuerza, doña Celsa, ¿eh? Bueno. Espectacular. ¿Qué tal, doña, su nombre? Porfiria López. ¿Cómo está, doña Porfiria? Ahí ponete ahí. Sí, ¿estás esperando la vacuna? Estoy esperando ya. Bastante ágil, por lo que dice. Sí, ya enseguida me va a tocar. Espectacular. ¿Sos del barrio? Soy del barrio. Es perfecto, perfecto. A descansar, después ya a cuidarse. Sí, a cuidarse. Muy bien. De esta manera se está desarrollando aquí en Limpio la vacunación, compañeros. Sí, perfecto. Gracias, Diego, por los detalles. Ahí está el recorrido que hacía Diego Agüero por el hospital de Limpio. Mientras seguimos viendo las imágenes, terminación 3, 4 y 5 ya pueden acudir directamente a los puestos de vacunación. Vemos en vivo esta aplicación. Ahí está. Vos sabés que a mí me causa impresión la vacuna. ¿Por qué? No, pero ver nomás cómo se aplica. Yo no quiero ver cuando me aplican, por ejemplo. Con los ojos cerrados. Sí, cierro luego mi ojo. Y también cuando me quitan sangre. Bueno, anecdótico. Vamos a seguir informando y vamos a hablar un poco de esta información. Presten mucho ojo, mucha atención a los detalles, porque es un terrible accidente. Esto pasaba en zona de Orqueta. Una bebé de solamente 2 meses de vida falleció el lunes tras caer de la motocicleta en la que iba con sus padres y un trasganado termina arrollando, ¿verdad?, el cuerpo de la beba. Esto se registró en la ciudad de Orqueta, a 43 kilómetros de Concepción. En la zona conocida como Espajín, en la ruta 5, se registró este accidente donde perdió la vida la menor de 2 meses de vida. Esto se registraba ayer lunes a las 2 de la tarde. Según los datos, supuestamente la bebé iba en brazos de su madre, que a su vez iba de acompañante en una motocicleta guiada por su pareja. El biciclo estaba circulando con dirección de Orqueta hacia Ubillaú, en tanto el camión trasganado que iba cargado se movilizaba en dirección contraria. La pareja y la bebé iban en la motocicleta por la banquina y en un momento dado, en las cercanías del puente ubicado sobre el arroyo Espajín, aparentemente el conductor perdió el control del biciclo y cayó al asfalto. También cae la pareja, la madre de la beba y la hija, que termina siendo arrojada ahí en la parte del pavimento propiamente, del asfalto, ¿verdad? Y ahí es donde termina siendo arrollada lastimosamente por este camión que venía en el otro carril. Terrible, terrible este accidente. El conductor de la motocicleta y padre de la niña, 23 años, la madre de 21 años, es el padre el que sufrió la fractura de la pierna izquierda, mientras que el chofer del camión trasganado quedó aprehendido. Es un señor de 40 años. Bueno, vamos a compartir con ustedes imágenes de circuito cerrado. Tenemos allí las imágenes a punto, compartimos. Son motochorros que terminan asaltando de esa manera a una pareja de motociclistas en Pedro Juan Caballero. Le pegan directamente al hombre que va conduciendo la moto. La mujer queda sentada ya allí, evidentemente asustada por lo ocurrido, y se retiran del sitio. Vamos a repetir las imágenes porque la forma que se terminan enganchando... Ahí está, fíjense cómo se enganchan de las víctimas, les hacen parar, la agarra del cuello directamente, le pega con me parece que con el arma de fuego, una especie de culatazo le da, se sube a la moto, le aleja con la pistola nuevamente y allí se retira primero el cómplice y posteriormente, ya con la moto robada, el segundo asaltante. Gravísimo, esto ocurría en Pedro Juan Caballero, departamento de La Mambay. Es un video que llegó a nosotros gracias a nuestro WhatsApp ciudadano 09856250000. Una pareja de motociclistas que fue asaltada lamentablemente por motochorros con un novedoso, podemos decir, sistema de robo. Son las 7:38, vamos a otro enlace en vivo, en directo con nuestro compañero Natanael Cáceres. Nos cuenta dónde está y cuál es la actividad por ahí, Nata. Buen día. Sí, buen día, Mariano. Nuevamente el saludo para Violeta y para todos los televidentes. Estamos aquí en la ciudad de San Lorenzo, dentro del predio de UNAC,
donde recordemos que ayer, a raíz de la cantidad de adultos mayores que llegaban hasta el hospital de Calleí, el director de dicho hospital vino aquí a conversar con los encargados también de este predio para ver si es que podían habilitar en este punto ya los vacunatorios. Efectivamente, ya en esta jornada se encuentra habilitado y fíjense la cantidad de personas y la fila de vehículos bastante importante a esta hora de la mañana, y por sobre todo una organización que va agilizando lo que es la aplicación de las vacunas para los adultos mayores. Recordemos que estamos en el segundo día donde tienen que aplicarse las vacunas los adultos mayores que tienen 75 años en adelante y terminación de cédula 3, 4 y 5. Estamos acá con el encargado también del hospital de Calleí. Antes que nada, buenos días. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Bueno, ya se habilitó también acá, muy importante aprovechar este espacio, teniendo en cuenta que ayer mucha gente fue al hospital de Calleí y se negoció también para poder habilitar en este punto, ¿verdad? Así mismo, no es que se negoció, sino que se vio la forma de facilitar un poquito más comodidad también a los usuarios que acuden al hospital. ¿A qué hora se habilitó oficialmente acá hoy? Que aproximadamente hace media hora, 7:10 por ahí. Bueno, está siendo bastante práctico y ágil también para los adultos mayores, teniendo en cuenta que hay suficiente espacio. Sí, así mismo, así que agradecemos a todas las personas que hicieron posible que hoy estemos dando un mejor servicio a la población. ¿Hasta qué hora van a estar atendiendo hoy? Sí, y licenciado Dani, por favor. Licenciado, ¿hasta qué hora van a estar atendiendo hoy? Hoy vamos a estar hasta las 17 horas, pero estamos analizando la demanda de la población y el doctor Roque Silva prometió que podría reforzar con recursos humanos y estirar el horario de vacunación hasta las 20 horas, porque estamos en un escenario bastante complicado y si tenemos la posibilidad hay que estirar ese horario para facilitar la mayor cantidad de vacunación de las personas. Estamos comprometidos en eso y vamos a estirar el horario de vacunación todo lo que se pueda. Estamos en un escenario epidemiológico complicado. Sabemos que esta primera dosis de vacuna no va a solucionar el problema. La gente tiene que seguir cuidándose, pero ya estaríamos acercándonos y disminuyendo la brecha de personas que no están vacunadas y principalmente esa población en riesgo que son nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la dosis que están aplicando ahora? La vacuna que estamos utilizando es la vacuna vector viral AstraZeneca, que son de 2 dosis al contacto, que sería ahora, y a partir de las 8 a 12 semanas, que sería el refuerzo. Como referencia podemos utilizar con un cálculo rápido de 3 meses. De 3 meses lo que es la segunda dosis. La segunda definitiva dosis. Ya. Y definitiva. Pero siempre es importante recordar a la ciudadanía de que la vacuna tiene una eficacia demostrada de 100% contra todos los casos graves. Es decir, la persona puede tener la enfermedad, pero no desarrollar las formas graves, no requerir internación y por sobre todo no tener complicaciones, porque el COVID tiene complicaciones también en el postrecuperatorio. Ahora, ayer, haciendo un balance general, ¿se puede estimar que hubo mucha gente? ¿Hasta qué hora trabajaron? Ayer trabajamos hasta las 17 horas, hicimos un plan de contingencia porque al comienzo solo íbamos a estar vacunando en el hospital, vimos que esa estrategia está errónea, entonces nosotros cambiamos de estrategia y decidimos los vacunatorios al aire libre, como ustedes ven, utilizando el autovac y también el peatonal. Ayer vacunamos en 2 puestos de vacunación 445 personas. Hoy, debido a lo que uno está mirando, estimamos una proyección de 1000 vacunados para el día de hoy. ¿Tenemos vacunas suficientes? Sí, tenemos vacunas suficientes. Actualmente contamos con un stock de 900 dosis, pero el director regional, el doctor Roque Silva, acaba de estar por aquí y se comprometió en acercarnos 1000 dosis más para el día de hoy en el transcurso de la jornada. De vuelta quiero utilizar este espacio para por favor decir a los nietos de nuestros queridos abuelos que los inscriban por favor en la plataforma, porque al no inscribirlos perdemos más tiempo otra vez en inscribirle en vez de estar ya vacunándole. La inscripción tarda de 2 a 3 minutos, puede hacerlo uno desde su teléfono, desde un teléfono móvil en la plataforma del ministerio, en el icono vacunate.
registro de ciudadanía. El proceso, como ustedes ven, es una verificación de la persona según la terminación de la cédula y una vez que eso se verifica y está en la plataforma, automáticamente ya está habilitada la persona, se le hace firmar un consentimiento. ¿Por qué? Porque es una nueva vacuna que se está introduciendo, hay que tener todos los recaudos y posterior a eso se procede al acto de vacunación explicando todo, qué tipo de vacuna es, cuáles son las posibles reacciones. Reacciones importantes no hemos visto en esta vacuna, más aún en personas de 55 y más. Estuvo muy en tela de juicio acerca de la posible trombosis producida por las vacunas, pero hemos visto que solamente un 0,06% de la población general puede llegar a desarrollar algún tipo de trombosis, pero esta solamente se da con la primera dosis, se reduce con la segunda, así que si hacemos un balance de costo-beneficio, ampliamente los beneficios son superiores. Por eso es importante volver a recalcar a la ciudadanía que se acerquen a los puestos de vacunación. Tenemos vacunas disponibles, estaremos todo el día vacunando. Les pedimos un poquito de paciencia también debido a la alta afluencia, pero queremos hacer bien el trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Mariano y Nata. Violeta, ahí está entonces todos los detalles aquí en el predio de ONACE. ¿Cómo se llama el licenciado? Licenciado, ¿su nombre? Daniel Ovelar. ¿Daniel? Ovelar. Ovelar, Daniel Ovelar. ¿Usted es del Ministerio de Salud del país? Del país, gracias. Vos sabés que es impresionante, Nata, como te estaba explicando detalle por detalle. Me parece sumamente importante todo lo que dijo. Me parece sumamente importante lo que dijo Nata, porque habla un poco de la seguridad de la vacuna, ¿verdad? Que no hay que tener miedo. Habla también de esta cuestión de la trombosis, que se presentó en un porcentaje de la población, pero ínfimo, podemos decir. Te hablo también sobre esa promesa que existe por parte del doctor Roque Silva, que es director de la 11ª Región Sanitaria, que si es necesario van a obviamente extender el plazo o el tiempo de vacunación en el día de hoy y también aumentar la cantidad de dosis. Hasta el momento, Nata, ¿existe algún conteo de cuánta gente pasó ya en estos primeros 45 minutos por allí? Bueno, difícil contabilizar todavía. Vamos a ver si es que el licenciado nos puede dar, licenciado, una consulta a esta hora de la mañana aproximadamente. ¿Cuántas personas ya se vacunaron? Esta mañana hasta ahora, y estamos vacunando aproximadamente cerca de 40 personas ya. 40 aproximadamente. Pero estaríamos aumentando nuestra capacidad de brigadas inclusive en el transcurso del día. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, cerca de 40 personas por ahí aproximadamente, Violeta. Y bueno, la fila es bastante larga. Ustedes ya ven lo que es el estacionamiento de UNACE, bastante amplio, al aire libre, el clima está agradable, eso también hay que resaltar, no hace calor, no hay un sol sofocante tampoco en este lugar. Y como ven, una vez que uno se vacuna puede acceder acá al estacionamiento, espera los 30 minutos para ver si presenta alguna reacción. Y otra cosa que quiero indicar también, no es solamente para la gente que viene en vehículos, sino también para aquellos que vienen a pie. Hay un sector, pueden ir caminando acá a la vuelta y también van a acceder ya a las vacunas. O sea, tanto para ingreso peatonal como para ingreso vehicular. Están los agentes también de la PMT ya trabajando también en el tránsito, y afuera hay una fila de vehículos. Vamos a llegar ahí hasta el portón para ver hasta dónde más o menos ya está la fila, pero está siendo bastante práctico y bastante rápido, eso es importante. A mí que me gustan los números en estadística y eso, sacando más rápidamente de un conteo, 40 vacunados aproximadamente en 45 minutos, o sea, 1 minuto por vacunado es lo que se tarda, atendiendo a esta cifra que te da, ¿verdad? Muy preliminar de hecho, pero es prácticamente un abuelito por minuto y me parece sumamente interesante que sea así de rápido, así de práctico. Y bueno, lo interesante, yo siempre resalto el interés de la gente. Mira lo que es la cola. Señora, señor que va a ir por Marita López, paciencia, nada de ir bocinando, de desesperarse. No, tomen vaya otro camino si le va a molestar esto, porque lo importante, Mariano, Nata, es la vacunación. Y eso tiene que ser el foco central de nuestra conversación. Y pueden bordear ahí yendo por Capitán Infran, como es la ruta que va a Luque, después entran ahí, o sea, hay muchas alternativas, yo sí que de repente quieren evitar la molestia, pero igual vemos que ahí está la gente de la PMT, nos decía Natanael, y los vemos de hecho que están ayudando mucho en el tránsito, ¿verdad? Gracias, Nata.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, completito recuento de Nacional de la realidad ahí en San Lorenzo. Como decíamos, queda en evidencia la agilidad, así que hay que aprovechar. Sí, 3, señor. 4 y 5. Y 5, 3, 4 y 5. Terminación de cédula. En lo posible registrarse antes y si no, vaya nomás igual a vacunarse. Ahora sí también tenemos buenas recomendaciones de la mano de Bristol y te quiero hablar de esta. Reclamando, se está nublando, me dijo. ¿Qué está pasando? ¿Y qué yo les dije? Que va a llover, les dije. ¿Verdad? Puede que a partir de hoy y puede que a partir de mañana. Yo ya avisé eso. El que avisa no traiciona, ¿eh? Vitamina C y compañía. Sí, señor. Cuidarse porque va a cambiar el tiempo. Viene el frío, dice. Sí, bueno, frente frío. Hablando de cosas que vienen, viene Emi Báez. Emi Báez está en vivo también acompañando esta jornada de vacunación. Emi creo que está de la Secretaría Nacional de Deportes. Ayer temprano, vacío. Poquísima gente, nada de hecho. Vacío. Ahora, Emi, ¿cuál es el panorama? Buen día. Buen día, Mariano. Un saludo cordial a Violeta y a todos los televidentes. Y ustedes pueden observar el movimiento regular realmente a estas horas de la mañana de personas adultas mayores de 75 años que se acercan aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. El día de ayer sí hubo poca gente, lo reconocieron los funcionarios que están a cargo aquí también, pero hoy hay más gente que va acercándose en sus vehículos Autobac aquí en la Secretaría Nacional de Deportes. Me encuentro con Eduardo Gómez, que es coordinador de la CEN, para que nos cuente la situación que se da hoy. Porque ayer aparentemente la gente no se animó, pero hoy sí están llegando. Sí, buenos días y a toda la audiencia. Bueno, ayer tuvimos 262 vacunados aquí en la carpa de Autobat, ¿verdad? Y 14 en la zona de peatonal, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pidiendo con la gente de salud es que la gente venga. Hay bastante vacunas, según lo que me dice el Ministerio de Salud, la gente del Ministerio de Salud, es que hay bastante vacuna y que venga la gente a vacunarse, ¿verdad? Como ven, están todos bien organizados, todos los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional están prácticamente aquí abocados y trabajando, ¿verdad? Como también en otros puntos del país. Así que les esperamos. Si llueve ya tenemos todo bajo control también, porque como ven no se bajan de su vehículo, entran debajo de la carpa y ahí ya están la gente de salud con la vacuna para la aplicación. Primeramente reciben los documentos, hay un registro y luego ya posteriormente se vacunan y pasan a esperar un ratito. Así mismo, en la entrada mismo sobre Ciudad Ayala están la gente que entra peatonal y vehicular. Ahí mismo funcionarios de la CEN son los que hacen el registro. Nosotros tenemos con gente de salud donde ahí se registra si corresponde o no. Luego ya pasa aquí para la vacunación y tenemos habilitados con personal de la CEN, también bomberos forestales de la CEN y equipo de primeros auxilios, donde tenemos estacionamiento. Si hay 30 minutos la gente tiene que esperar después de vacunarse. Dentro del estacionamiento se siente mal alguien, entonces toca la bocina y alza la mano para que se distinga. Entonces ahí ya tenemos personal de CEN capacitado con bomberos de la CEN y con la gente del Ministerio de Salud para asistir a esa persona. Tenemos varias salidas de emergencia donde directamente irán aquí a 4 cuadras, que es el hospital de San Pablo. Excelente, muchas gracias, a las órdenes, Eduardo, por esta explicación y bien ordenado el trabajo por parte de funcionarios de la Secretaría Nacional de Emergencia, también funcionarios de salud y efectivos militares apostados aquí en el Autobac, en la Secretaría Nacional de Deportes, compañeros. Perfecto, gracias, Emi. Hasta luego. Hasta luego, desde la Secretaría Nacional de Deportes. Entonces ahí explicaban el circuito que hay que hacer para poder acceder a la vacunación. A propósito de vacunas, ¿se acuerdan lo que había pasado en Calle I? Les cuento que 10 enfermeros están en la mira luego de la desaparición extraña de un frasco de dosis contra el coronavirus. Así lo confirmaron desde el Ministerio Público, donde está avanzando la investigación, se siguen realizando la toma de declaraciones y las averiguaciones. Recordemos que este caso tomó estado público días atrás y durante el fin de semana la viceministra Lida Sosa prestó declaración al respecto.
Hablemos también de la expo de Mariano Roque Alonso. El año pasado tengo entendido que se suspendió, ¿verdad? No hubo posibilidad de hacerla en su formato habitual, claro, por obvias razones. Este año aparentemente también todo apunta a que se podría suspender, y es que desde la ARP hablan de una lenta vacunación y que no se alcanza todavía un porcentaje estimado, esperado para esta época, como para tomar la determinación de realizar un evento que normalmente se vuelve masivo. Actualmente tenemos 126.000 vacunados, lo que representa un 1.8% de la población total, y con estos números no existe posibilidad y el riesgo es demasiado alto. Lo que se plantea es realizar tal vez un evento que involucre exclusivamente al sector ganadero y no a la Unión Industrial Paraguaya como se tiene acostumbrado. Entonces, básicamente se realizarían las conocidas ferias que se hacen luego en el sector, por ejemplo, de criadores de Braford y de Brangus, que en este año movieron más o menos 5.000 millones de guaraníes en lo que va de este año. Entonces, así como están las cosas, no se realizaría la expo de Mariano Roque Alonso este año. Nada más para agregar también una información importante que habrá que ver las novedades que trae. El Ministerio Público le pide al Ministerio de Salud la lista de los nombres, la nómina de las posibles vacunaciones irregulares. Hay cuestiones de edad y compañía que se tienen en cuenta, ¿verdad?, como factor para determinar lo que podría haber sido una vacunación irregular, y eso hay 4 fiscales asignados para llevar adelante la investigación. 4 fiscales, y es muy importante saber, por ejemplo, qué carátula va a tener la imputación, cómo se va a llegar al trasfondo y si se va a sancionar o no a las personas, tanto vacunadas como vacunadores irregulares. Vamos a seguir hablando. 8:02 de esta mañana, renovamos el saludo. Gracias por estar del otro lado en este primer reporte. Tenemos muchísima información para compartir. Antes de ir a los datos del tiempo, por favor, fíjense, inmediaciones del Jardín Botánico, la gente que viene de Mariano Roque Alonso, ¿verdad?, Emboscada, Limpio también. Fíjense, por favor, el pesado tránsito que se presenta en ese punto, casi que a paso de peatón están yendo. Por cierto, también es importante decir que está en ya el término prácticamente el corredor vial botánico, esa obra tan importante que si ustedes pasan por allí se nota el avance propiamente, está llegando a la etapa final, así que próximamente ya lo tendríamos habilitado según tengo entendido. Y por otra parte, la gente que viene de Luque también, fíjense, mucho tránsito, habría que ver un poco qué pasa por allí. Si están en esa zona o conocen a personas que están por allí, 0985-625-000, esperamos el reporte de qué es lo que ocurre. Ahora sí vamos a actualizar los datos del tiempo, si les parece. A ver, vamos a proyectar aquí nuestra plaquita porque tenemos una temperatura de 26 grados 2, se está sintiendo ya cálida la jornada, cielo nublado y la humedad al 58%, con vientos a 7 kilómetros la hora con dirección este-noreste. Fíjense que ya aparecen las precipitaciones tanto para la mañana como para la tarde, con una máxima de 34 grados y cerrando hoy martes con temperaturas entre los 23 y los 30 grados. Hasta el Alto Paraná, señal en vivo de Luis Gavilán, adelante. Hay una gran, más del 80% de que salgan de alta. Cuando los pacientes tienen una complicación que se da máximo entre el 9º y 13º día, que vemos que son las complicaciones, los pacientes llegan ya con una neumonía bilateral a causa del COVID, realmente ya prácticamente llegan saturando por debajo de 70, entonces prácticamente ingresa al pabellón de contingencia e inmediatamente se procede a la intubación y ya posterior conexión al respirador, ¿verdad? Entonces, hoy, como éramos un año atrás, que era quédate en casa, hoy necesitamos que estos pacientes, ante cualquier síntoma, o como hoy veíamos la campaña del uso del saturómetro, pedíamos que por debajo de 92 ya es un criterio de internación, acudan al hospital porque estamos viendo que muchas personas están saliendo de alta. En ese caso en particular que se daba ayer, se hizo hasta lo imposible médicamente con lo que cuentan aquí en el hospital de contingencia. Ahora, no hay camas de terapia intensiva, IPS está colapsado, el sector privado también, no quedaba otra que hacer ese esfuerzo paliativo, doctor. No resistió el paciente, ya estaba con un cuadro bastante difícil, decís vos. Entonces, ese tipo de situaciones se va a ir viendo a menudo
forma parte de la realidad, hay que estar preparados para esto porque choca muchas veces escuchar a los familiares desesperados, gritando, pidiendo camas de terapia intensiva. Vamos a seguir teniendo ese tipo de situaciones, doctor, lastimosamente por lo que vemos en el comportamiento de la gente. Vamos a seguir viendo, no quiero ser muy pesimista como ayer le decía, cada día es un día difícil y son desafíos que, como le decía, estamos viviendo día a día. Gracias a Dios estamos dando sostén, estamos dando todavía, no tuvimos todavía ningún paciente que falleció a falta de un cilindro de oxígeno o de alguna mascarilla de oxígeno que le pudiéramos brindar todavía, pero esto se puede poner peor. Como veíamos, la inconsciencia sigue siendo un factor fundamental. Yo realmente me enojé muchísimo al ver las fiestas clandestinas que se realizaban este fin de semana, porque realmente participar, perderle a un compañero de la Cruz Roja como fue Joel y ver este voluntariado, ver esta Cruz Roja que ingresa ahí con todas las ganas de ayudar y los médicos que están haciendo un esfuerzo tremendo, cansado, como le decía, después de 2 epidemias de dengue, más una pandemia, y realmente ver esto es una falta de respeto para este personal de blanco que... ¿Se refería a lo de Minga Guazú Hernandaria? Minga Guazú Hernandaria que veíamos en imágenes, ¿verdad? Y lo sucedido ayer, ¿verdad? Que hoy no hay camas de terapias intensivas en el Alto Paraná, están 100% de ocupación de camas. Esto se va evaluando, hay altas y se va trasladando al Instituto de Previsión Social o viceversa, pero como les decía, ¿verdad? Hoy estamos viviendo una situación de 100% de ocupación de camas. Yo no diría la palabra colapsar, sí estamos sobrepasados porque seguimos dando todavía atención médica a los pacientes que llegan, pero no quisiera ser, y en el caso más pesimista y que viendo todo lo que está sucediendo, lo que pasaría es que no podíamos más atender porque prácticamente están totalmente colapsados y los oxígenos ya no vamos a dar abasto, ya no vamos a dar la cantidad de médicos ni la cantidad de oxígeno va a dar capacidad para atender esta cantidad de casos que está habiendo. En ese punto específicamente te escuchábamos muy molesto por el tema de las fiestas clandestinas. Indudablemente es el lugar donde se da la mayor posibilidad de contagio. Muchas veces la gente no entiende en el trabajo, en ese comportamiento normal, entre comillas, del día a día, hasta uno tiene cierta conciencia de que sabe que tiene que cuidarse. Pero con las fiestas, evidentemente esto no va a ser así, más aún con alcohol de por medio. No, es muy peligroso. Es muy peligroso. Nosotros hablábamos que uno hoy... estudios de hace un año ven que realmente se transmite esta enfermedad por las gotas, ¿verdad? Por el aire. Entonces realmente uno al quitarse el tapabocas ya está expuesto a contraer este virus, ¿verdad? Entonces realmente nos duele porque vemos el trabajo de los médicos, vemos el trabajo desde la Cruz Roja, desde enfermería, de todos los lugares, que es un esfuerzo tremendo por salvar al otro ser humano, y del otro lado vemos totalmente la otra reacción adversa, ¿verdad? Que es estas fiestas que se hicieron. Nosotros nada más nunca fuimos de la teoría del amedrentamiento, sino más bien del empoderamiento, que miren, si nosotros hoy cuidamos los protocolos, tenemos este distanciamiento social, podemos volver a reactivar ciertos rubros que hoy están muy golpeados, ¿verdad? Nosotros entendemos y sabemos perfectamente que la salud tiene que ir de la mano de la economía. Ciudad del Este prácticamente hoy tenemos más de 20.000 desempleados que realmente la están pasando muy mal, y nosotros lo comprendemos y lo entendemos esto, y queremos, como lo hicimos, un trabajo en conjunto en aquella oportunidad, el 15 de octubre, de la reapertura del Puente de la Amistad, un trabajo para mí que fue uno de los mejores porque fue un trabajo con Codeleste, con los Asobares, donde realmente asumieron la responsabilidad y veíamos que realmente el microcentro no fue el foco de esta cantidad de contagios, sino eran las fiestas clandestinas que se realizaban, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy, a partir de estas personas, como le decía, este virus ha mutado, tenemos ya la nueva variante P1, P9, donde realmente es mucho más contagiosa, es mucho más letal. Entonces, no solamente por los familiares, ¿verdad?, que es lo que nosotros contagiar a las personas mayores, sino también tenemos pacientes de 41, 43 años intubados con neumonía grave por COVID. Entonces, hoy, en primer lugar, tenemos que cuidarnos tanto por ellos y como por los familiares, por las personas mayores, ¿verdad? Está viendo que ya no respeta la franja etaria de este virus y nunca respetó clase social, o sea, hasta el más poderoso puede ir, y ocurrió, y tenemos casos y casos a nivel país. Entonces, evidentemente el problema está afuera, no porque sean mezquinos, entiendo yo, los médicos, sino más bien por una cuestión de empatía, porque fácil sería que empiece la joda, nosotros nos cuidamos, nos retiramos de los hospitales, nos quedamos en las oficinas y que pase lo que tenga que pasar.
Pero imagino que esa no es la intención. No, jamás. La intención siempre fue que podamos vencer este virus. Hoy, para vencer este virus, mucha gente me pregunta, ¿nosotros vamos a volver a la vida normal? Sí, vamos a volver a la vida normal. Nosotros estamos muy seguros que vamos a vencer este virus. Seguramente los países europeos ya van a hacerlo este fin de año. Nosotros seguramente en el primer semestre del año 2022 estaríamos prácticamente volviendo a la normalidad. Pero para que eso ocurra, hoy no necesitamos uno del otro. Hoy acá no es médico contra paciente o médico contra familiar. Hoy es un país luchando contra un virus que quiere volver a reactivar su economía, que quiere volver a ver que esos niños vuelvan a las clases, que quiere ver que las terapias o que quiere ver que no quiere más ver personas llorando porque han perdido. Este virus han lutado muchísimo al Paraguay, inclusive a familias, no solamente a un miembro, sino a varios miembros de una familia. Ayer yo recordaba 3 personas que han fallecido en una misma familia, en un barrio, 5 personas de una misma cuadra. Entonces realmente hoy más que nunca necesitamos un Paraguay unido. Hoy si podemos evitar participar de una fiesta clandestina, de un partido donde después realmente vamos a compartir ese famoso tercer tiempo. Entonces hoy sí podemos realmente cuidarle a esas personas mayores, hoy que son lo que tenemos todavía la gracia de tenerle a nuestros padres, ¿verdad? Este virus nos ha enseñado muchísimo desde lo médico hasta cómo vivir, porque seguramente nos mandaron una señal allá arriba diciendo ustedes están viviendo a 200 kilómetros por hora y hoy lo importante no es tener el auto más caro ni seguramente el celular más caro, sino es tener la bendición de tener los abuelos vivos, el buen día de la mamá, el del padre. Y veíamos otros países, ¿verdad? Prácticamente en Italia la generación de 80 años para arriba ha desaparecido por completo. Entonces realmente nosotros hoy más que nunca queremos un Paraguay unido, queremos hoy estar unidos para poder vencer este virus. Y realmente hoy les pedimos de corazón todo el sector del médico que ya está cansado, hemos tenido también bajas, ¿verdad? Pérdidas nosotros. Y realmente hoy más que nunca le pedimos a la ciudadanía que agarren como nosotros también esta causa de usar el tapabocas, el distanciamiento físico, ¿verdad? Y nosotros también estamos seguros que esto vamos a ir venciendo y vamos a ir reactivando seguramente la economía al pasar de los días, porque también estamos y somos muy conscientes que debemos hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Estamos hablando Siempre. Dale, doctor. Hola. Bueno, así escuchábamos entonces, ¿verdad? 8:13 de la mañana la situación en el este del país, gracias a nuestro compañero Luis Gavilán que estuvo, prestándonos sobre todo la información con respecto a este tema. Y esto deriva de ese video que se hizo viral y que lo compartíamos también aquí en C9N, en el SNT, de mujeres pidiendo desesperadamente terapia intensiva para sus familiares. Es un video que realmente genera todo tipo de sensibilidad, de empatía por lo que están atravesando, pero este profesional también abogaba un poco por la situación de la responsabilidad y la conciencia ciudadana, ¿verdad? No solo reclamemos y exijamos, por ejemplo, camas de terapia intensiva o la atención, sino que propiamente hagamos también nuestra parte, ¿verdad? Suspendamos con la clandestinidad de las fiestas, con las aglomeraciones innecesarias, los festejos de cumpleaños, sobre todo en zonas en las que no está permitido. Entonces hay que también hacer de nuestra parte y a eso abogaba sobre todo este profesional de la salud. No hay camas en terapia intensiva, lamentablemente, tanto en el este del país como a nivel propiamente nacional. Gracias a Luis Gavilán, insistimos con eso, nuestro compañero con información en vivo y en directo. Nosotros pasamos al ámbito de noche y madrugada y esto que se daba luego de la denuncia de algunos vecinos que se percataron de que había 3 hombres recorriendo un barrio y robando los condensadores de aires acondicionados de un local abandonado que pertenecía a un supermercado. Esto ocurría en Lambaré propiamente. Los 3 hombres fueron demorados por los uniformados de la comisaría 17. Bueno, vamos a hablar también de otro tema noche y madrugada, este incendio que se originó en el 2º piso de un seminario en el barrio Trinidad. Compartimos las imágenes. El fuego consumió por completo una habitación que pertenece a un sacerdote español que perdió todas sus pertenencias y puntualmente sus documentos, ya que tenía pensado regresar a su país en los próximos días. El fuego fue controlado gracias a trabajo de bomberos de la primera y segunda compañía.
Cambiamos de información y vamos al ámbito nacional nuevamente. Ustedes recordarán que hay una chica de solo 17 años que permanece desaparecida desde hace varios días y desde la prefectura de Concepción informaron que personal y medios navales de la prefectura de Concepción intensifican la búsqueda de la joven Camila Medina de 17 años, desaparecida en aguas del río Paraguay en el puerto de Concepción el pasado sábado 1 de mayo del corriente año. Todavía la siguen buscando. Insistimos con esta información. Ella es Camila Medina, de 17 años. Bueno, vamos a hablar un poco de la vacunación irregular, digo bien, ¿verdad? De estas personas, 500 aproximadamente, que fueron inoculadas y no estaban precisamente en las etapas propias de esta vacunación que se da a nivel nacional. A propósito de esto, insistir con la información, son 4 los fiscales que han solicitado informes al Ministerio de Salud, propiamente al ministro Julio Borba, para que den la información de la lista completita de todos los vacunados y evidentemente allí analizar las irregularidades si es que existieron realmente, ¿verdad? Algunas ya identificadas y otras por identificar. Se hizo este pedido de informe y se espera que se responda en la brevedad posible para analizar un poco las posibles imputaciones, tanto para vacunados como para vacunadores o los responsables de la vacunación, y así también ver y tener ese listado oficial, porque incluso ayer en redes sociales, cuando se habla de estos 500 vacunados irregularmente, se mencionaba, por ejemplo, algunas personas que sí correspondían y explicaban los motivos. Entonces todo esto se tiene que analizar. El Ministerio de Salud también, por su parte, informó que tomará cartas en el asunto y anuncian una investigación. Ya son 5 los directores que han sido apartados por problemas desde el principio, desde hace 2 meses atrás, cuando iniciaba entonces la vacunación nacional. Un poco en limpio los datos que nos daba el doctor Pío Alfieri del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú con respecto a los niños que están internados por COVID. Son 8 los que permanecen en urgencias, internados y asistidos por cuadros que pertenecen propiamente a un test COVID positivo. Son sintomáticos, se explicaba, y han sido asistidos por eso. Ahora hay 2 niños en particular y esa tasa se mantiene, ¿verdad? Se va renovando los chicos que son atendidos, pero hay 2 niños que están en terapia intensiva, no por COVID positivo, sino por un síndrome sistemático que se presenta a los 15 o 20 días posteriores al cuadro de COVID propiamente. En algunos casos, chicos con esta patología tuvieron que ser intubados. En este momento en particular, ninguno de los 2 está intubado, pero sí es un número alarmante, podemos decir. Se habla de entre 4 a 5 niños que han muerto en ese hospital por COVID. Explicaba también el doctor que hay algunos números que cerrar y por eso no se puede precisar si son 4 o 5 o incluso 6, ¿verdad? Hay algunos todavía que hay que cerrar, pero 8 son los internados por COVID positivo y 2 por consecuencias directas de la enfermedad. Más temprano, Judith Colexa nos comentaba de este asalto en la ciudad de San Antonio propiamente. Los ladrones se llevaron 200 millones de guaraníes que correspondían a un ahorro familiar. Y lo curioso de este hecho, ¿verdad? Porque encontraron la llave tanto del portón como de la casa, ingresaron sin forzar ningún tipo de mecanismo, salvo el que pertenecía ya al dormitorio principal en donde estaba el dinero guardado. Evidentemente conocían información, o es al menos lo que se sospecha, y se habla de esta fuerte suma de dinero, 200 millones de guaraníes, que aprovecharon los ladrones para alzarse con esta importante suma. Ya está siendo investigado el hecho por agentes de la Policía Nacional, específicamente también de investigación de hechos punibles del Departamento Central.
fecha, 126.629 paraguayos han sido vacunados contra el COVID. Hoy continúa esta segunda jornada de vacunación masiva. Terminación de cédula 345. Vayan con cédula en mano, mayores de 75 años. Es muy importante que accedan a este beneficio y son muchos los locales habilitados. Vamos a continuar con trabajos en vivo y en directo con respecto a ese tema, ya con edición matinal. Llegan Solange Encina y Alexis Aveiro. De mi parte es todo, nos reencontramos mañana a las 6 puntualmente.